Imágenes a esta hora del allanamiento a esta cabaña donde fue detenido el sindicado como responsable del brutal crimen de los carabineros, ¿no? Antigüen, que hoy día pasa a un estadio procesal de formalización. Estamos con el capitán Medina y también con Luis Ugalde, que nos va a ayudar a entender un poquito la dinámica que hay detrás de esta detención, que entiendo se concreta en un lugar donde siempre él estuvo, digamos. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo no se dio antes con él? Si entiendo que no llevaba horas en esa cabaña, sino que un tiempo algo más largo. José, de hecho, el día viernes, cuando se logra la detención de este delincuente, nuestro general director, que estuvo junto al fiscal regional, entregaron bastantes antecedentes de lo que se hizo y cómo se hizo. ¿Cuáles? Lo primero, bueno, y quiero partir con enviarle un abrazo a la familia de nuestros 3 mártires. Fueron los primeros también que se enteraron a través de nuestro general director que había sido detenido este delincuente, que estaba ese compromiso el primer día, que Carabineros no iba a descansar hasta detener a este sujeto que vemos en imágenes ahí y que se logró con un trabajo primero metódico, porque nunca se perdió la línea investigativa. Cuando se empezó hace 15 días atrás aproximadamente, que es lo que decía el fiscal, se logra posicionar a este delincuente en ese lugar, porque se estaba moviendo por distintos sectores. Llevaba ahí más o menos 2 semanas, dice usted. Cerca de 15 días, que era lo que señaló la Fiscalía también, de que se logra posicionar, y es ahí donde Carabineros también, a través de expertise, de técnicas que utilizaron también de seguimiento, se pide una orden para poder ingresar a este lugar y se da con él en un procedimiento totalmente limpio, donde no hubo ningún disparo, y el sujeto estaba con unas de las armas también que están vinculadas directamente a este hecho horrible que ocurrió. Estuvo siendo buscado desde el principio de la investigación. De hecho, estaban estas imágenes de dron donde él estaba junto con un amigo tomando esta lata de cerveza que después sirve como material genético, lo que se encuentra para poder hacer el match y poder identificarlo. Pero en este caso, él estaba sin utilizar teléfono celular, sin utilizar tarjetas bancarias. Había una red supuestamente que lo estaba protegiendo a él. Y de hecho el mismo fiscal lo señaló, de que por las condiciones, por cómo estuvo desplazándose, tenía que existir una red de apoyo que le permitió mantenerse en cautiverio durante todo este tiempo. Recordemos que en junio del año pasado, cuando fueron los ingresos de los primeros detenidos, en junio, claro, él estaba ahí. Claro. Y él huye del lugar después, obviamente conociendo el sector, y se mantenía prófugo desde esa fecha. Y ya estaba también posicionado tanto genéticamente como la distinta evidencia en este horrible homicidio. La gran noticia el fin de semana, porque finalmente se termina aplazando, hay un tema con el defensor de Tomás Antigüen y se termina aplazando la formalización. Claro. Pero es que la Fiscalía confirma la presencia de más personas en el crimen. O sea, tenemos los 4 detenidos. Claro, es difícil llevar adelante un crimen. Claro, pero es que hasta el momento, claro, Antigüen era quien idea todo este plan y quien finalmente ejecuta también. Pero teníamos 4 detenidos. La Fiscalía dice que a lo menos pueden ser 6. Y a eso le podemos sumar quienes ayudaron a Tomás Antigüen, que ahí ellos podrían entrar a una obstrucción en la investigación o algo así. O sea, aquí hay una suerte como de coralidad en cómo se concreta este crimen, bien horrible. Vamos con Diego Sangüesa, que está en terreno a esta hora y también nos tiene detalles respecto a lo que vamos a poder ver probablemente dentro de algunos momentos más, que la formalización de Tomás Antigüen, el único hasta ahora detenido por el caso de la muerte de los carabineros. Diego. Hola, ¿cómo está? Les saludo desde Concepción. Estamos al exterior del penal Bío Bío, cárcel Manzano, como es conocida comúnmente, y al interior de este recinto penal se encuentra Tomás Antigüen Santi. Hasta acá fue trasladado el día sábado luego de la audiencia de control de detención. En esa instancia la Fiscalía pidió aplazar el plazo de la formalización de cargos para hoy, puesto que faltaban algunas pericias a la subametralladora Uzi que fue encontrada al interior de un bolso junto a municiones en esta cabaña que estaba oculta a unos 10 kilómetros aproximadamente donde ocurre el triple homicidio de los funcionarios de Carabineros, estos mártires que, recordemos, ocurre este hecho macabro el pasado 27 de abril, cerca ahí de la madrugada. Bueno, estuvo todo el tiempo allí Tomás Antigüen, era la gran duda que tenía el Ministerio Público y se presume hasta el minuto que sí, que fue ayudado, se fue moviendo por algunas personas de confianza, incluso solventado económicamente, según las sospechas que tiene el Ministerio Público. Él fue muy cuidadoso en no utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, para poder moverse durante todo el transcurso de este tiempo. Por lo tanto, tuvo ayuda de personas cercanas, quienes también están ahora siendo investigadas en medio de las diligencias, además, que pudimos ver durante el transcurso del fin de semana, que se continuaron haciendo en ese lugar posterior a la
detención. Sí. Se estuvo revisando la zona, una zona de difícil acceso además en ese punto por temas de seguridad más que geográficas. Es una zona compleja, quizás ahí nos podrán ilustrar, ¿no? Para poder ir detallando un poco. Claro, el capitán Medina nos puede ayudar un poco más respecto a eso, porque es Perdón, dame un segundito. Además en estado de excepción. Sí, lo entiendo además, claro, está dentro, digamos, del marco de la presencia de las Fuerzas Armadas en varias de sus caminos rurales o incluso interregionales, pero quería preguntarte, esto no está muy lejos del lugar del crimen, entiendo, son 10 kilómetros que uno lo recorrerá en, no tengo idea, 10 minutos o quizás un poco más, 20 minutos, más o menos, digamos, es una distancia que incluso algunos corremos, entonces estaba cerca del lugar del crimen. Sí, nosotros estuvimos ayer en ese lugar recorriendo parte de la zona desde el punto donde se encuentra la camioneta incendiada, que no es el mismo punto donde se realiza la emboscada, hasta el lugar donde detienen finalmente a Tomás Antigüén. Son cerca de 10 kilómetros aproximadamente, tú decías, algo de 15 minutos aproximadamente de ese lugar. Allí hay mucha vegetación en la zona, esto hacia el sector ya de la cordillera, no de la costa, que es donde ocurre finalmente esta emboscada. Tomás Antigüén estaba hacia el otro sector donde ocurre el crimen, pero muy cercano, ahí mismo en la zona. Se cree que durante todo este tiempo estuvo allí, recorriendo en esta casa que fue encontrado. Además, un detalle importante que se logró establecer por parte de los equipos investigativos es que él no pernoctaba allí, solo llegaba algunas horas del día, estaba en esta casa, luego se trasladaba hasta otro lugar. Se tendrá que determinar dónde estaba alojando, y allí también se está a la siga de la pista de personas que lo habrían ayudado, habrían colaborado con él en ese sector. Tomás Antigüén es muy conocido en la zona, se conoce además como un tipo muy peligroso allí en Cañete, en Tirú. Además, recordemos que el 2020 él tenía una causa por agresión a personal de Carabineros. En ese entonces lanzó una bomba Molotov contra el personal policial en Cañete. Entonces tenía antecedentes de una persona peligrosa en ese lugar. Hubo aquí también relatos de testigos que estarían sindicando a Tomás Antigüén con el crimen, y por allí ya comenzaron las primeras pistas. Esta lata de cerveza que muy bien estaba comentando Luis allí, se logra establecer un ADN en un principio de esta lata con ADN de saliva que se habría encontrado en el mismo lugar donde fue incendiada la camioneta. Todas estas pistas fueron llevando finalmente al Ministerio Público, al OS9 de Carabineros, que está a cargo de esta investigación, a Tomás Antigüén y a sus hermanos. Recordemos que el día 29 de julio fue detenido Jefferson y Felipe Antigüén. Ese día Tomás Antigüén logró escapar de este operativo, no logró ser detenido, y desde ese entonces se encontraba prófugo. Bueno, sí, Diego, mira, mientras vemos las imágenes, está Saba Chaguán con nosotros, está también el capitán Medina, que estuvo este fin de semana muy pendiente de este operativo. ¿Qué hizo caer finalmente Antigüén? Y las imágenes son impresionantes. A esta casa, una especie de casa de seguridad, pero él ahí con su ropa media rota. ¿Hubo algún error? Porque ahí, de acuerdo a todo el relato de Diego, se cuidó mucho de que no fuera visto, pero hay un momento en el que hacen contacto visual con él y se dan cuenta de que es el prófugo que están buscando, ¿no? De hecho, con lo que dijo Fiscalía el día viernes, que eso fue clave, porque recordemos que en unos minutos más va a ser la formalización, pero el fiscal da a entrever muchos datos de cómo se logra, primero, identificar que estaba. Hay un equipo investigativo que nunca descansó con toda la evidencia que había, que nunca se fue de la región tampoco, porque este sujeto empezó a buscar su área de confort, un área donde él se sentía seguro, un área que conocía. Conoce muy bien. Por eso también se habría mantenido en este radio, que era muy cercano también al lugar donde ocurrió este triple homicidio. Lo otro también de que tenía una red de apoyo, que lo mantenía también con esa confianza de ciertos sectores de que no iba a ser descubierto. Pero ahí es donde el equipo investigativo logra posicionarlo en una de las casas que ya había sido allanada anteriormente. El año pasado fue allanada y se encontró incluso evidencia en el lugar, y lo logran posicionar. Tuvo con vigilancia de algún tiempo, que ahí no puedo entrar mucho en detalle, pero lo más seguro es la formalización se va a dar a conocer, y es cuando se pide esta orden para poder detenerlo y capturarlo. Ahora, por un lado, los equipos investigativos, que estaba el OC9, estaba el área de inteligencia, estaba el área del CEP. Por otro lado, también el GOPE, estaban distintos equipos también para poder intervenir. Y sobre todo un lugar que es complejo, porque este sujeto se caracterizaba por conocer muy bien el lugar para huir.
para arrancar. ¿Y qué fue lo que pasó en el allanamiento el año pasado? En donde él arranca durante la madrugada y no se pudo detener. Tenía una UCI, ¿ah? Tenía un arma que es una UCI, que es lo que decía también la Fiscalía, que andaba con ella permanentemente. Eso es un alto poder de fuego, eso es un arma que por su cantidad de munición que lleva y tiene disparos también en ráfaga, es un arma que estaría vinculada directamente también con el robo del... Aprovechando que está ahí justo la imagen, al ojo. ¿Esa es la de Carabineros? Ese es un arma de la cual usaba Carabineros, claro. Las características, la forma, la nomenclatura. Bueno, acá lo dice, también... ¿no? Es una escopeta, o quizás esta es otra, pero dice escopeta Hudson calibre 12 que habría sido robada a Carabineros. Claro, esta es una ametralladora UCI. O sea, pero tenía más armamento robado a Carabineros, digamos. Un bolso con la escopeta, la UCI y creo que una arma corta. No, porque ahí el GOPE hizo un tremendo trabajo. De hecho, no se disparó ninguna bala y se hizo de tal forma que fue totalmente limpio. Se logra la detención de forma inmediata, sin ningún inconveniente, y eso también es profesionalismo que mostraron los equipos que nunca pararon de trabajar allá. Y el lugar es de súper difícil acceso, lo escuchábamos el fin de semana, es de los caminos que hay son muy angostos e incluso se llegó por el lago también, ¿o no? Es que ahí fue la clave del equipo investigativo, de cómo ellos hicieron las diligencias para que este sujeto no se diera cuenta que estaba posicionado ya y estaba con un equipo que estaba sobre él y que estaban esperando también la orden para poder ingresar. Y ese equipo investigativo fue el clave, porque nunca lo perdió. Cuando ya se detecta hace 15 días, hubo un trabajo ahí, pero al detalle para que este sujeto no se moviera y poder detenerlo ahí. Qué brutal. Bueno, hay otras 3 personas además detenidas ya en preventiva. Era el único que faltaba respecto a este grupo, entiendo. El principal inculpado que se está investigando dentro de este... Pero hay otros 3 que entiendo están en preventiva y que, bueno, exactamente, 2 hermanos y el hermanos no igual. Claro, va a haber que cruzar, digamos, la información respecto de la cuota de responsabilidad y participación que hayan tenido en este crimen, emboscada, con luego... Horrible, porque hay una serie de detalles del crimen que no vale la pena mencionar a esta hora. Quisiera volver a terreno, Karen, a ver si te parece, porque queremos conocer más detalles de lo que va a exponer la Fiscalía esta mañana en términos de la estrategia que va a presentar el Ministerio Público ante el tribunal. Diego Sangüesa, volvemos contigo en vivo. Estamos en el Bío Bío. Sí. La principal petición acá durante esta formalización será la prisión preventiva, obviamente, por la gravedad del delito que los delitos que se le están imputando a Tomás Antigüén Santi, y además se van a entregar detalles como, por ejemplo, que siguen abiertas las líneas investigativas. No se termina la investigación con la detención de Antigüén. Acá se está sospechando de más personas que participaron, la Fiscalía así lo mencionó el día viernes, y es por eso también que se sigue con las diligencias, porque por lo menos habrían participado unas 6 personas en la emboscada contra estos 13 funcionarios de Carabineros. Tenemos las declaraciones, de hecho, del fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Habló también el fiscal Carlos Bustos, quien ha sido uno de los persecutores que ha estado en terreno. De hecho, él estuvo allí en el momento de que se logra la detención, monitoreando en la misma zona de Cañete que todo saliera a la perfección al momento de la detención de Tomás Antigüén. Pasemos a revisar parte de lo mencionado por la Fiscalía en este caso. Bueno, las personas detenidas por el homicidio de los 3 funcionarios de Carabineros son las 4 que están hoy día detenidas y que respecto de la que vamos a realizar la audiencia de formalización el día lunes. Es una investigación, no obstante, que continúa todavía explorando otras posibilidades de participación. Lo hemos sostenido, estimamos que pueden haber personas que hayan prestado alguna colaboración externa en el ataque a los funcionarios de Carabineros. Tenemos antecedentes en ese sentido y vamos a seguir trabajando. Pero este núcleo de personas cumplieron un rol fundamental y esto queda en evidencia con el hallazgo del armamento en su poder, de elementos de ropas también de los funcionarios de Carabineros, de elementos de protección que ellos contaban. Siempre hemos señalado que al menos para poder realizar esta acción debe ser un número doble superior de lo que son las víctimas. Sin perjuicio de lo anterior no tenemos un número determinado, pero por la forma en que ocurre el hecho, por la rapidez con que ocurre y la efectividad con que ocurre, creemos que a lo menos son 6 personas. Y como señalé, estamos realizando diligencias para determinar más autores directos y también personas que hayan colaborado de forma distinta en el hecho. Bien, yo preguntaba por la estrategia que puede seguir el Ministerio Público frente a un caso como este, digamos. ¿Cómo se comienza a construir un relato que le haga sentido al tribunal? En este caso es tan brutal el asesinato, la ejecución, ¿concepto? Acuérdate que los quemaron además. Sí, no, terrible. Los trasladaron y los quemaron en la propia camioneta, sí, una cosa sí, lo ejecutaron. Entonces, basta que la investigación sea sólida, que al parecer lo es, y que los sitúe en los lugares
y el relato se construye solo, por así decirlo. O sea, yo creo que además los fiscales tienen perfectamente claro, el fiscal regional tiene experiencia en este tipo de asuntos, fue fiscal, fue asesor jurídico en la región. Yo creo que van a obtener sin duda la prisión preventiva y me parece que hay pruebas científicas, es súper importante porque los testigos aquí pueden ser contradichos por otros testigos, aunque sean falsos, pero tenemos ADN, hay análisis balístico, hay análisis de ¿cómo se llama esto? De nitrato en las manos. No, yo creo que van a obtener la prisión preventiva y la idea, lo escuchaba hoy día temprano en la mañana del fiscal regional, era hacer unas pericias que faltan, porque por eso se amplió la detención y tratar de ir luego a juicio oral, porque los otros hermanos están presos ya. Están en preventiva. Desde a los pocos meses. Sí, desde la cabecilla, parece. No, le atribuyen al que ideó, diseñó el tema. Pero un tipo, es un niño chico, o sea, Son es tres un hermanos, hombre adulto, ¿no? pero tiene 22 años. Antigüen Santi, los hermanos Antigüen Santi. sí. Y este Tipo sería... joven, digamos. Claro. Sí, es muy joven, delictual pero tiene un prontuario más o menos interesante, como dice el capitán, del punto de vista de la violencia, y siempre con las reivindicaciones, que no es una manera de reivindicar, yo creo, derechos conculcados al pueblo mapuche. O sea, estos gallos son, estos tipos son derechamente delincuentes. Oye, lo encuentran, perdón, Lucho, en una cabaña que era de un primo. O sea, recordemos que Carabineros, además, todo este lugar fue intensamente investigado. Y esta cabaña, al parecer, era de un primo de estos hermanos Antigüen Santi. ¿Usted tiene algún tipo de antecedente, capitán querido, respecto de los alcances de este predio? Porque era difícil acceso, estaba rodeado de arbustos, le decían la casa de seguridad, pertenecía a un familiar, estuvo ahí durante 2 semanas en un cuadrante que estaba desde hace muchísimo tiempo bajo la lupa del OS9. Claro, de hecho, una de las condiciones de los lugares es difícil acceso, por la vegetación, por un montón de temas que son también geográficos del lugar, que le hacía compleja la parte investigativa a los equipos profesionales de Carabineros, sobre todo los equipos que estaban tras la línea de él. Pero cuando lo empiezan a posicionar en ciertos lugares, utilizaron distintos sectores también para poder monitorear que estaba ahí. Ahora, hay una red o sea, lo mismo fiscal, que dice que le entregaba esta protección también, porque este sujeto no tenía mayores desplazamientos, también por el tema económico, el mismo fiscal lo decía, que lo estaban sustentando también económicamente, el tema de las comunicaciones, de lo complejo, pero muchas veces existen técnicas también para poder levantar ciertas conversaciones, que en este caso era lo complejo. Por eso fue importante también el trabajo investigativo que se hizo en terreno, de seguir la evidencia, de seguir el posicionamiento, de seguir posible el lugar donde este sujeto se movía, más aún con antecedentes que ya se conocían del sector, porque cuando llega Carabineros a hacer los allanamientos el año pasado a este lugar, fue complejo también, y tuvo que hacerlo con otro tipo de tecnología, tanto de aire como terrestre. Entonces ya conocían muy bien también esa casa. Está, y lo conversamos recién, la imagen del dron. La imagen del dron de cuando está Tomás Antigüen con un amigo tomándose esa cerveza, ese dron está, creo que es en diagonal, que una vez me lo explicaron, porque así puede tomar a la persona sin que la persona se dé cuenta, y eso les permitió ver cuando él lanza la lata y después que Carabineros vaya, pueda tomar esa lata y tomar las muestras para hacer el match de la contramuestra que ya tenían de Tomás Antigüen cuando lo habían tomado detenido. Lo que le quería preguntar a Sabas es que ya tenemos varias certezas en este crimen. Están posicionados científicamente los autores en el lugar, están sus huellas en uno de los cartuchos, está esto que les decía la lata, el otro que algo bien asqueroso, el escupitajo en la pincoya, que permitió también obtener muestras por parte de Carabineros. ¿Sabes tú por dónde crees que va la motivación de este crimen? Porque aquí tenemos dos cosas. Uno, el tema de las armas, que ellos al parecer buscaban las armas, pero también la fecha. ¿Sientes que ahí se cruzan esas dos? ¿Es dar un golpe, una señal comunicacional? ¿Por dónde crees tú que va la motivación del crimen? Que es algo que todavía la Fiscalía tampoco lo ha entregado muy claro. Yo creo que las dos cosas que dijiste se dijeron en su momento, porque no es casualidad que sea el 27 de abril, el Día del Carabinero. ¿No? Va a ser el 26 a las 23:30. Claro, o sea, empiezan, pero aparecen los resultados del delito y todos los carabineros fallecidos, ejecutados, etcétera, en el Día del Carabinero. O sea, claramente tienen un objeto ahí. Y el segundo es las armas. Sin duda yo creo que querían, porque la escopeta Hatsan es una escopeta turca que es bien buena desde el punto de vista
escopeta puede tener 6, 7 tiros. Y ¿ya? la UCI creo que son la UCI 60 tiros en un minuto. 60 tiros en un minuto, sí, tecnología israelí, lamentablemente. Ha sido utilizada tradicionalmente para reprimir a los palestinos, por eso la conozco yo. La UCI. La UCI. Pero es una muy buena arma, la UCI. Y acuérdense, el capitán me puede corregir, pero estuvo fuera a las calles un tiempo. ¿Se acuerda que la dejaron de usar por tema del estallido social y todo lo demás? Que se acusó que Carabineros tenía demasiada arma, pero resulta que la UCI ahora es imprescindible para el crimen organizado combatirlo. O sea, con las armas que tienen el crimen organizado es un arma muy útil. Ahora, me estoy desviando. Indudablemente lo otro era obtener las armas, ¿ya? Y dentro de la crueldad terrible, creo que era para terminar esta señal de que aquí no mandan ustedes, Estado chileno, no tenemos por qué aceptarlos, etcétera, etcétera. Todo el discurso de este... Estos son resistencia a las Kenche, parece, ¿no? Hay vinculaciones con ciertos grupos radicales de allá. Todo el discurso de esos grupos radicales, además, lo ejecutamos, ustedes y sus camionetas blindadas no. Ahora me perdí en algo, perdón. Uno se puede perder, lo importante es encontrarse. Entonces, los carabineros van a certificar el cumplimiento de una medida Mira, cautelar. porque los Antigüen son sobrinos de Carlos Antigüen, a quien los policías acudieron a fiscalizar esta noche. Iban a ver unas medidas cautelares, ¿no? Son sobrinos de Carlos Antigüen. Estaba con medidas cautelares y ellos llegan a fiscalizar el cumplimiento de esto cuando son asesinados. Entonces, se bajan a abrir el portón. Es que es la dificultad además del lugar, pues, José. Porque hay un portón, hay que bajarse, ¿te das cuenta? Pero lo que quiero decir entonces, los sobrinos sabían que ese grupo de carabineros iban a llegar. Había un diseño. Hay un diseño, hay una preparación, Totalmente. Y de hecho, ahí durante lo que va del año también se entregaron muchos antecedentes de cómo se logra la detención del primero dos hermanos, de cómo fue también el hecho, de cómo se logró hacer el antes, el durante y el después de este horrible triple crimen, porque fue horrible, cómo estos sujetos también lo habrían preparado, de cómo los emboscaron. Entonces, de hecho, el fiscal lo decía que uno de los móviles también directamente, aparte de lo que estábamos conversando, totalmente. Tan artero, o sea, un grupo de carabineros que llega a fiscalizar una medida cautelar, porque uno puede entender que cuando hay enfrentamientos, no sé, es más lógico, tiene más sentido. Pero acá una cosa muy, muy brutal, muy artera. Vamos de vuelta a Concepción, si les parece, porque ahí se va a producir la noticia, dentro de muy poquito va a haber un... Eso, volvemos contigo, Diego Sangüesa, estamos en vivo, adelante. Sí, a las 10 de la mañana va a comenzar la audiencia de formalización. Va a ser de manera telemática. Había ya una discusión si es que la Fiscalía quería participar o no de manera presencial. Eso ya se está debatiendo. Estamos muy pendientes también de aquella decisión, pero lo que sí sabemos es que Tomás Antigüen está al interior de acá del penal Bío Bío. Se va a conectar acá junto a su defensora, que es una abogada de la Defensoría Penal Pública, y van a estar presentes en esta audiencia. Bueno, ¿cómo llegamos a la detención de Tomás Antigüen? También a lograr dar con los hermanos que también participaron en este triple homicidio, en la persona que habría prestado las armas para realizar esta emboscada, que también está en prisión preventiva en este minuto.